Hola a todos y a todas. Vamos a presentar esta cápsula de teorías didácticas. Mi nombre es Maritza Belén Navarro Mancilla y junto a mis compañeras Macarena Cabeza y Luz Navarro presentaremos nuestra cápsula de la asignatura de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas para segundo ciclo. Y con la profesora que nos guía, María José Alvarado. Y a modo de introducción de nuestra cápsula, nos enfocaremos en el aprendizaje de las matemáticas y la educación básica. Si bien sabemos que el aprendizaje de las matemáticas y la educación básica es un tema que se encuentra vigente y que no deja de ser importante por la complejidad que ésta tiene, tanto para los docentes como para los estudiantes, y dentro de esta complejidad tomada de la mano va con la característica de los alumnos y alumnas, es decir, el contexto, el conocimiento didáctico y disciplinar de las matemáticas. En este video vamos a hablar sobre dos teorías. La teoría número 1 se llama Teoría de Situaciones Didácticas. La teoría número 2, Ecología Didáctica. Y daremos ejemplos de cada teoría. Primero, debemos entender qué son las teorías didácticas. Las teorías didácticas son un conjunto de conocimientos que se recopilan para formar leyes. Así, estas permiten interpretar los fenómenos educativos. Respecto a la teoría 1, que es la teoría de situaciones didácticas, ingeniería didáctica, surge a fines de la década del 60 y tiene inspiración en el constructivismo de Piaget. La ingeniería didáctica surgió en la didáctica de las matemáticas francesas a principios de los años 80. Esta primeramente surgió como una metodología, pero a la vez como una didáctica en la que se abordan prácticamente todos los medios disponibles para la adquisición de contenidos, y de esta manera comenzaron los hallazgos situados en la teoría de situaciones didácticas. El nombre ingeniería didáctica surgió de una analogía con la actividad de un ingeniero y que, según Artigue en 1998, plantea que para realizar un proyecto determinado se basa en los conocimientos científicos de su dominio y acepta someterse a un control de tipo científico. Sin embargo, al mismo tiempo se encuentra obligado a trabajar con objetos mucho más complejos que los depurados por la ciencia y, por lo tanto, tiene que abordar prácticamente con todos los medios disponibles problemas de los que la ciencia no quiere o no puede hacerse cargo. Es importante, además, mencionar que el término de ingeniería didáctica tiene una doble función, es decir, es utilizada de dos maneras: como metodología de investigación y como producciones didácticas de situaciones de enseñanza y aprendizaje, en el cual se forma un triángulo didáctico entre el profesor, alumno y el saber. La ingeniería didáctica se comprende en 4 fases. La fase 1 son los análisis preliminares, que son análisis epistemológicos del contenido, análisis didáctico del contenido, análisis cognitivo de la población a la que se dirige. En este caso, en el análisis didáctico debe hacerse con una teoría de base, y que por otro lado el análisis cognitivo del profesor debe decidir qué va a incluir y en qué se basará. Luego está la fase 2, que es en el análisis a priori. Aquí se escoge el diseño de la secuencia a enseñar. En este caso se explica la descripción detallada de las tareas, los tiempos de trabajo, el rol del docente ante de los errores e intervenciones. Aquí en esta parte el análisis preliminar es importante para esta fase. Luego, la fase 3, la experimentación, es el momento en el que se realizan las secuencias diseñadas. Y, por último, la fase 4, el análisis a posteriori. Esta fase trabaja en conjunto con la experimentación porque surge una confrontación del uso de datos y se llega a la validación interna de las metodologías o de las didácticas aplicadas. Y respecto a un libro de ingeniería didáctica en educación matemática, la metodología de la ingeniería didáctica se caracteriza también, en comparación con otros tipos de investigación basados en la experimentación en clase, por el registro en el cual se ubica y por las formas de validación a la que está asociada. De hecho,
Las investigaciones que recurren a la experimentación en clase se sitúan por lo general dentro de un enfoque comparativo con validación externa, basada en la comparación estadística del rendimiento de grupos experimentales y grupos de control. Este no es el caso de la ingeniería didáctica, que se ubica, por el contrario, en el registro de los estudios de caso y cuya validación es en esencia interna, basada en la confrontación entre análisis a priori y posteriori. Como ejemplo de la teoría de situaciones didácticas, hemos propuesto una actividad llamada la gincana, la cual consiste en un juego que consta de distintos niveles y en cada nivel hay una actividad o problema matemático. Cada problema matemático deberán resolverlo los alumnos con distintas estrategias o metodologías, las cuales nos llevarán a un mismo resultado. Esta actividad está pensada para que sea sin una instrucción directa del profesor, sino que sean los mismos alumnos quienes vayan construyendo su metodología didáctica o su resolución de problemas, además de investigar. Esto nos servirá para recopilar producciones o didácticas de situaciones de enseñanza y aprendizaje propuestas por ellos mismos, para que finalmente se pueda llegar a un análisis a posteriori de qué metodología sería la más económica para institucionalizarla y poder usarla en actividades o enigmas similares que se presenten a futuro. Teoría de ecología didáctica. Esta teoría plantea que para favorecer el desarrollo del niño se deben considerar las características del mismo. Estas características se van modificando a medida que el niño va interactuando con el medio ambiente y con el entorno. Y el entorno está dividido según la proximidad a la que están de él. Primero encontramos el microsistema. Esta es la estructura más próxima al niño que encasilla a las personas con las que él interactúa diariamente, ya sean familia, amigos o escuela o lugares recurrentes. Luego tenemos el mesosistema. Esta estructura envuelve al microsistema y marca el factor de relación que existe entre los diferentes microsistemas, ya que es aquí donde la estimulación recibida puede facilitar o dificultar el proceso de aprendizaje del menor y sus relaciones en los diversos aspectos de su vida. Luego está el exosistema. Aquí se hallan los aspectos sociales que no interactúan directamente con el niño, pero que enmarcan situaciones que se relacionan con su entorno. También hace énfasis en la importancia de establecer metas y actividades que fortalezcan los vínculos y el desarrollo del menor. Por otra parte, las relaciones que rodean al niño afectan directamente su desarrollo. Luego tenemos el macrosistema. Este es el último sistema del que habla la teoría y encasilla cosas abstractas como los valores, la religión y las costumbres. Plantea que estas son determinantes en el desarrollo del niño, ya que dependiendo de la estimulación y motivación, estos podrán desenvolverse positiva o negativamente en el ambiente. Como ya se había mencionado, lo más importante de esta teoría es que plantea que para favorecer el desarrollo del niño o niña, se deben considerar las características propias de él o ella y de su entorno, es decir, cómo se desarrolla con su entorno y cómo éste lo va afectando. Como ejemplo de actividad dentro de la teoría de la ecología didáctica, hemos propuesto un taller familiar en el cual el alumno y su entorno familiar más cercano participarán en actividades en las cuales se podrían realizar dramatizaciones o también juegos de roles, en el cual el niño escoge el rol que quiere representar y se comportará de acuerdo a las características de este personaje. Y de esta forma se podrá ver reflejado cómo el niño ve a esta persona y cómo esta persona influye en su entorno. Finalmente podremos lograr generar en esta persona, en el alumno, un aprendizaje significativo favorable para su desarrollo de aprendizaje y de habilidades debido a la adquisición de nuevos contenidos y conceptos al familiarizarlos.
dentro de su contexto de su entorno, es decir, en la estructura de su microsistema. A continuación, haremos un pequeño resumen sobre las dos teorías mencionadas anteriormente. Bueno, a modo de comparación, se presenta un claro contraste entre ambas teorías, ya que en la ingeniería didáctica se pretende buscar las distintas metodologías de investigación que existen para las actividades o para el desarrollo del aprendizaje en la asignatura de matemáticas, mientras que en la teoría de ecología didáctica se toma más en cuenta al niño y cómo éste interactúa con su entorno. Por lo tanto, se puede concluir que estas son muy diferentes entre sí. Muchas gracias por ver este video.